En la clase de hoy vamos a ir viendo el microcontrolador de la marca Microchip, se denomina PIC Microchip, y la familia de microcontroladores. ¿Ok? En este caso es el modelo PIC de Microchip y el modelo es 16F628A. Es un modelo fácil de conseguir de un microcontrolador de 8 bits y como pueden ver aquí en el gráfico tiene 18 pines, ¿ok? Entonces acá con la muesca que está acá, su indicador y eso indica el primer pin. Entonces de aquí va del 1 hasta el 9 y acá continúa del 10 hasta el 18. Tiene dos puertos, puerto A y puerto B. Y cada uno de esos puertos, como son de 8 bits, entonces está numerado el puerto A desde el A0 hasta el A7. Y el puerto B está numerado desde el B0 hasta el B7. Y aquí en el datasheet lo van a conseguir como RA y RB. Aquí, por ejemplo, tienen los pines como RA1, RA0, RA7, RA6. Y después tienen los RA2, RA3, RA4, RA5, ¿ok? Y después tienen RB1, RB2, RB3, RB4, 5, 6 y 7. Algunos de los pines tienen diferentes funciones, como por ejemplo el RA2 también soporta el AND y VREF. Entonces tienen diferentes usos que se le puede dar. Por ejemplo, en el pin 6 y 7, este es el pin número 6 y este es el 7, aquí puede funcionar como RB0 y RB1 y tiene el TX-RX. Ok, eso significa que por este puerto, básicamente por el puerto 7 y el 8, por ejemplo, pueden pasar señales de comunicación también. Ok, entonces algunos de los pines tienen diferentes funciones de acuerdo a cómo se los va a activar. Entre el pin 5 y el pin 14 tienen la fuente de alimentación, ¿okay? BSS y BDD, ¿okay? Esas son las fuentes de alimentación que tiene este microcontrolador, ¿okay? Y acá tienen las familias de microcontroladores. Este modelo en específico es el PIC16F628A, ¿ok? Y aquí en el datasheet, o sea, en la hoja de datos, esta es una imagen de la hoja de datos, ¿ok? Básicamente tiene la denominación de las familias porque hay familias que básicamente son muy parecidas o comparten el esquema de los pines, así como ven aquí. Bueno, en particular tenemos el 16F628A, que es un microcontrolador de 8 bits. 8 bits y posee una arquitectura BRICS. Posee una arquitectura reducida de instrucciones, básicamente porque tiene una CPU dentro, una RISC avanzada, así como una cantidad de 35 instrucciones en ensamblador, y es en reemplazo de un obsoleto, de un modelo más obsoleto, más viejo, que es el PIC 16F84A. Entonces, el padre del 16F628A es el PIC 16F84A, ¿ok? Por lo cual mantiene la misma compatibilidad de los pines. Entonces, también está dentro del grupo de esa familia, ¿ok? Mantiene esa compatibilidad. Bueno, entonces aquí tenemos un microcontrolador de la marca Microchip
que tiene una operación de 8 bits y tiene un juego reducido de instrucciones en ensamblador de cantidad 35 instrucciones, y básicamente es un modelo de CPU tipo RISC. ¿Okay? Bueno, continuamos entonces. Para que se puedan detectar los puertos, a los puertos se los denomina con las letras. Entonces, este microcontrolador tiene puerto A y puerto B. Acá se denomina directamente RA y RB, pero básicamente está denominado que es el registro A y registro B. O sea, sí, esos los registros A y B, pero se los denomina con las letras A, B, C, D, etc. Entonces, cada modelo de microcontrolador, en general, cualquiera sea marca, modelo, se lo denomina por las letras. ¿Okay? Entonces, los microcontroladores tienen puertos y a esos los puertos se denominan por letras. Puede ser A, B, C, D. Y cada microcontrolador puede tener sus puertos con diferentes letras. ¿Okay? Entonces, son diferentes puertos. En el caso de lo que vamos a ver, tiene el puerto A y B. Hay otros que pueden tener el puerto A, B y C. En el caso del Atmel, básicamente como ya vimos una introducción la clase pasada, entonces vamos a saber que tiene C y D. Tiene los puertos C y D. ¿Okay? Y bueno, entonces este es un microcontrolador de 8 bits y hay otros de 16 bits y 32 bits, ¿okay? Por lo menos dentro de los PIC, ¿okay? Y usamos en este caso de 8 bits para los PIC de Microchip, que es nuestro modelo que vamos a utilizar. Estos puertos son configurados a través del registro denominado TRIS-A. Básicamente, en el caso de este PIC, existe el TRIS-A y el TRIS-B. Y básicamente son 3 states que tienen puertas que tienen 3 estados. Y estas puertas que tienen 3 estados sirven para habilitar y deshabilitar los pines digitales que pueden ser de entrada o salida. ¿Se acuerdan que nosotros dentro del Arduino le enviamos la función pin mode o pin mode? Le pasamos el número de pin como parámetro y otro si queremos que sea entrada o salida. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces esa función de alto nivel dentro del Arduino hace que se cambien los puertos en sus valores de entrada o salida. ¿Okay? Eso dentro del microcontrolador Atmel se denomina como DDR, que son Data Direction Register. O sea que registros de dirección de datos, que pueden ser de entrada o salida. Esos mismos registros que en el Atmel se le conoce como DDR-B y DDR-C. También tenemos aquí dentro de la familia PIC algo similar. Tenemos algo similar, lo único que cambia es el nombre, pero la función en sí dentro del microcontrolador es la misma. Entonces, si tenemos DDR-C y DDR-B, porque los puertos que están habilitados dentro de ese microcontrolador de Atmel son el puerto B y el puerto C. Entonces, DDR-B y DDR-C. Ok. Bueno, entonces aquí dentro del microcontrolador PIC se lo conoce con el nombre de TRIS. Entonces, como tenemos dos puertos dentro de este PIC 16, entonces, como tenemos dos puertos, entonces tenemos el TRIS A y el TRIS B. ¿Ok? Su símil es básicamente el registro de R. Y como sabemos, está el DDR-B
y el DDR C, porque tienes el puerto C y D habilitados. Okay. En este caso tengo los registros TRIS, que es lo mismo que el DDR. O sea, DDR es lo mismo que TRIS, pero los puertos que utilizamos son el A y el B. Entonces tengo dos TRIS. TRIS A y TRIS B. ¿Okay? Bueno, entonces cada registro TRIS tiene asociado un puerto que es el puerto A y el puerto B. Usa el puerto A y el puerto B. ¿Okay? Que permite apagar y encender un pin. Estos pines son configurados como entrada o como salida a través del puerto TRIS. Una mejora de estos PIC es otro registro denominado LAT que independiza las entradas de la salida. ¿Okay? Bueno, aquí tienen el gráfico para explicar mejor. El TRIS A lo que hace es, el registro TRIS es lo mismo que tenemos con el pin mode. Es decir, queremos entradas o salidas de esos pines digitales. ¿Cómo se configura un pin si va a ser de entrada o salida? Es a través de este registro TRIS. Como estamos dentro de un microcontrolador de 8 bits, entonces 8 bits es el espacio que se maneja para el TRIS. Entonces, es esto que está aquí. Esto es el registro TRIS. Y siempre funcionan de a pares. Entonces, tienen el TRIS A y el port A. ¿Se acuerdan que tenemos también el port dentro del ATMEL? El registro port dentro del ATMEL, su función es básicamente hacer que un pin se encienda o se apague. Y esa misma función del port también funciona aquí. Entonces, en el ATMEL teníamos el DDR-C y su par era el port C. Y luego teníamos el DDR-B y su par es el port B. Entonces, los DDR o los de TRIS funcionan para aprender, para informar al microcontrolador que se comporte como entrada o como salida. Y el port es efectivamente quien apaga o quien prende un pin. Entonces, solo depende de eso. Cuando nosotros en el port le pasamos un 1, prendemos. Y cuando le pasamos un 0, apagamos. ¿Ok? Así es su funcionamiento. Es lo mismo que en el ATMEL, en el microcontrolador ATMEL. Cuando le pasamos un 1, se prende y cuando le pasamos un 0, se apaga. Solo que dentro del lenguaje de Arduino, básicamente tiene unas etiquetas que dicen high o low, pero son los valores de 0 y 1 directamente. ¿Okay? Bueno, entonces aquí le pasamos entonces en port si queremos prender o apagar. A diferencia del DDR, el TRIS, su denominación es inversa, que es lo que ya les dije en aquella clase. ¿Okay? Entonces, en el TRIS, 1 significa que el pin es de entrada y 0 significa que es de salida. Ok, entonces eso es lo que se invierte. Como hay una forma fácil de recordar y que a mí me sirve mucho para recordar cuándo es de entrada y cuándo es de salida. En el caso del TRIS, uno es de entrada, entonces escriben la palabra input y le ponen un 1. Entonces ya saben que es de entrada. Y el otro es output, que es de salida. Entonces, en vez de ponerle una O, le cambian por un número 0. Le cambian por un número 0. ¿Ok? Entonces, 1 es de entrada y 0 es de salida.
Esta es una forma fácil de recordar. ¿Ok? Bueno, entonces ahí ya tiene. 1 significa pin de entrada y 0 significa de salida. En el caso del PIC. En el caso de DR es inverso. Entonces, si 1 significa de entrada, en el DDR 1 significa salida. Y si es acá en el PIC es 0 es salida, entonces 0 es entrada en el DDR del admin. ¿Okay? O sea, simplemente son la misma cosa, pero cambian de denominación. Y funciona de a pares. Tienen el registro TRIS A y el port A. Y el otro es el TRIS B, porque tenemos dos registros de este PIC 16 628A, PIC 16 F628A. Tenemos dos puertos, el puerto A y el puerto B. Entonces el TRIS B y el port B. ¿Ok? No voy a grabar esto, sino solo voy a tener ahí de referencia. ¿Ok? Bueno. Teniendo esto en mente, entonces ya saben que se utiliza el TRIS para cambiar los pines si queremos hacer de entrada o salida. ¿Okay? Los pines digitales. Y se utiliza port para aprenderlo a apagar cualquiera de esos pines. ¿Okay? Y puede existir tanto pares que son el TRIS A y el port A, y el otro par es TRIS B y el port B, etc. Dependiendo de la configuración de ese microcontrolador, ¿ok? Dependiendo de la familia, el modelo o la característica de sí, de cuántos puertos tiene y cómo fueron denominados, ¿ok? Otra cosa importante es el registro LAT. Resulta ser que de estos pines de entrada y salida, ¿ok? Algunos de estos puertos yo los puedo configurar como entrada y después los cambio a salida, o utilizo el mismo port para entrada o salida. Eso se puede hacer, pero hay un pequeño retardo entre que cambia de valores de entrada a salida o valores de 0 a 1 aquí en el port. Y a veces eso en algunos microcontroladores generaba problemas, porque a veces la respuesta para leer un pin es más rápido a la respuesta que puede hacer para cambiar de valor. Entonces se generaba información basura que básicamente no es una información confiable. ¿Okay? En los modelos más antiguos, evidentemente la única entrada y salida es a través de este registro port. ¿Okay? Pero en los modelos más nuevos de los PIC, básicamente se habilitó un nuevo registro que que se denomina registro LAT, donde básicamente port va a ser de salida y LAT va a ser de entrada. ¿Okay? Entonces, en vez de tener solo TRIS y port, se tiene también el registro LAT. ¿Okay? Pero es para algunos modelos. ¿Okay? Pero por lo regular, la mayoría tiene el TRIS y el port. ¿Okay? Entonces, ya saben, son 3 puertos, o sea, 3 tipos de registros que se puede tener dentro de estos modelos, pero lo normal es que tengan el TRIS y el port. ¿Ok? Las características de este PIC 16F628A son las siguientes. ¿Ok? Tiene una CPU de alto rendimiento. RISC, como ya saben, manejan 35 operaciones, ¿ok? De ensamblador. Tiene una velocidad de 20 MHz como máximo. ¿Ok? Tiene una capacidad de interrupciones, es decir, que tiene una pila para poder generar esas interrupciones, y tiene un vector de interrupciones o un sistema de interrupción que básicamente hace un switcheo de la ejecución de un proceso y se va a atender otros procesos dependiendo de la prioridad que se desea. Entonces tiene capacidad de interrupción. Tiene una pila de 8 niveles, tiene un stack que se puede manejar ahí. Entonces tiene una estructura de pila. Como la mayoría de los microcontroladores tienen pila, entonces también tiene una pila aquí. Tiene modo de direccionamientos directos, indirectos y relativos. Esto está relacionado si nosotros vamos a manejar con ensamblador.
Pero evidentemente lo que hoy en día más se usa es el lenguaje C. Entonces, esta información ya es nada más que un complemento. Y la otra información son 35 instrucciones de palabras. Todas las instrucciones son de un solo ciclo, excepto las de salto. ¿Ok? Entonces es un microcontrolador relativamente simple, porque solamente maneja 35 instrucciones simples. Y algunas de ellas son de salto, pero la mayoría son de uso general y tienen un solo ciclo de procesamiento. Entonces, en un clock, en un movimiento del clock, básicamente, entonces ya se genera una instrucción, excepto la de saltos que pueden requerir dos o más espacios de tiempo para la ejecución. ¿Ok? También tiene osciladores internos y externos. ¿Ok? Entonces, si tiene un oscilador interno, no va a requerir, evidentemente, un oscilador externo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo manejo un oscilador interno, solamente le digo a nivel de programa que utilice el oscilador interno. Y a partir de ahí, no necesita otro componente de hardware externo o algún componente electrónico que le dé esa señal para que el microcontrolador o el microprocesador empiece a funcionar dentro de ese chip. ¿Ok? Entonces, la señal de clock es interna. Interna se genera esa señal de clock que va a mover a las instrucciones y datos dentro de la CPU. Acuérdense que todo el proceso al final es de una CPU. Esa CPU siempre tiene que tener un clock, que es lo que le marca el funcionamiento y las movidas de información del procesador hacia adentro y hacia afuera y hacer los cálculos. Entonces, esas 35 instrucciones, básicamente, necesitan un clock interno para que pueda funcionar. Además de ese clock interno, también por software se le puede activar para que funcione como oscilador externo. Y ahí sí necesitamos componentes electrónicos y hardware para, a través de generalmente ese clock viene a ser un cristal de cuarzo que es bastante estable en la generación del clock. Entonces, ese cristal de cuarzo es mejor que el oscilador interno porque da una señal mucho más precisa del marcaje del tiempo de los procesos que se requieren internamente. Si van a hacer algo simple, pueden usar un oscilador interno. El oscilador interno cuando es algo simple. Y cuando quieren tener algo más acercado a un buen control de tiempo, o que sea mucho más preciso en cuanto al tiempo, entonces pueden tener un oscilador externo. ¿Ok? Tiene modos de ahorro de energía, tiene una resistencia probable de pull-ups en el puerto B, tiene un multiplexado de pin y reset en la entrada del pin, tiene un temporizador watchdog timer con un oscilador independiente para funcionamiento fiable. ¿Ok? ¿Se acuerdan que el watchdog timer era, según lo que ya sabemos? Entonces, el watchdog timer es un temporizador que está activo mientras se ejecuta el programa y lo que mide es la cantidad de instrucciones a través de un tiempo. Entonces, más o menos se puede saber, como son instrucciones simples, cuánto tiempo aproximadamente va a tardar en recorrer toda la ejecución de un ciclo de proceso. Entonces, empieza su programa en el inicio y se va hasta el final. ¿Ok? Y se ejecuta en un ciclo de reloj cada instrucción. Entonces, se puede saber cuántos ciclos de reloj aproximadamente puede tardar de procesar. ¿Qué pasa cuando se hace mal las instrucciones de los programas o hay algún error de hardware? ¿Ok? A veces ese clock no va a funcionar. O sea, a veces las instrucciones
se van a quedar colgadas. Entonces, si yo programo mal o si hay algún problema de comunicaciones o de hardware, lo que sea, entonces el programa va a entrar en ciclos infinitos y no va a salir de ahí. Entonces, sabemos cuánto tiempo aproximadamente va a tardar en una ejecución normal. Cuando sobrepasa el tiempo de ejecución normal, entonces se activa el watchdog timer y hace que pase a reset. Entonces, este modelo de PIC tiene watchdog timer integrado con un oscilador independiente que es bastante fiable. Entonces, depende del diseñador, del programador, activar o no el watchdog timer de acuerdo a sus necesidades. Y acá tienen las otras características como memoria flash, memorias RAM dinámicas, las EEPROM que tiene, los puertos de entrada-salida. Acá les marca, por ejemplo, el puerto de entrada-salida 16, porque son puertos, hay puertos de cada uno, son de 8 bits. ¿Okay? Tiene un Capture Compiler y un PWM. ¿Okay? Tiene comunicación serial USART, tiene comparadores lógicos 2 y tiene varios timers, entre 8 a 16 bits. Entonces, son las características que tiene este microcontrolador. ¿Okay? Y acá tienen las familias de microcontroladores que está acá. En nuestro caso es el PIC16F628A. Esos registros TRI son registros donde se configuran como un pin, que puede ser entrada o salida. Los registros PORT son registros donde se activan o desactivan un pin, tanto para lectura como escritura. Es el símil del digital write o digital read, que puede leer o escribir un pin digital. Los registros LAT son registros que se utilizan para escritura y los ports son para lectura. Es una modificación de los registros porque que ahora tiene mejoras con respecto a los PIC y separan las funciones del port que antes tenían funciones de lectura y escritura al mismo tiempo. Okay. Con respecto al oscilador externo o interno, acá tienen los cristales de cuarzo que se pueden integrar dentro de integrar junto con este microcontrolador. Esta familia de PIC puede tener 8 tipos diferentes de osciladores, que son RC, y osciladores de resistencia y condensadores. O sea, necesita 2 condensadores para que pueda funcionar. Y los tipos de cristal de cuarzo puede ser el XT, que es cristal de cuarzo, HS cristal de alta velocidad, LP cristal de baja frecuencia y bajo consumo de potencia. Y en nuestro caso vamos a usar el oscilador interno. Entonces este es el parámetro que nosotros vamos a colocar dentro del programa para que sea compatible con un oscilador interno. Pero pueden usar cualquiera de estas definiciones para usar otros tipos de temporizadores. Por ejemplo, el XT viene a ser cristal de cuarzo y se le coloca externamente un cristal de cuarzo y en el programa, en la parte de configuración del programa del lenguaje C, que es la parte que se ejecuta primero, entonces le decimos a través de a lo que denominamos fuses, que vamos a ver enseguida. A través de esos fuses, entonces estamos diciendo al microcontrolador que básicamente va a ser un oscilador interno o va a ser uno de cristal de cuarzo. ¿Okay? Y también puede ser, por ejemplo, S, que es otra señal externa de entrada de reloj. Entonces, estas son las posibilidades que tiene de los diferentes tipos de osciladores que puede soportar este PIC16F628A. ¿Cómo se conectan? ¿Cómo se conecta entonces estos dispositivos? Ahí tienen en la gráfica. Bueno, entonces tenemos a 2 de los pines del microcontrolador, se le va a colocar esto. Entonces, para un oscilador externo vamos a usar 2 pines que estábamos usando para el puerto B, creo,
Y en vez de usar esos puertos como entrada salida, vamos a usar como entradas de clock, ¿ok? Y se conecta de esta forma, ¿ok? Tenemos OS 1 y OS 2, ¿ok? Y acá tenemos nuestro cristal de cuarzo. Y ahí hay diferentes modelos también de cristal de cuarzo y de cuánto hay mejores, o sea, hay más rápidos y más lentos, ¿ok? Entonces, de acuerdo a al tipo de cristal, también se le va a colocar en paralelo dos condensadores, y estos dos condensadores en la hoja de datos están en una tabla. Entonces, si ustedes usan un modelo de cristal de cuarzo, enseguida en la tabla les va a aparecer qué valores de estos condensadores se necesitan, ¿ok? Entonces, acá se conectan estos y estos se conectan en paralelo y este va a tierra, ¿ok? Esa es la forma de conexión. Entonces, tiene una serie de resistores que pueden también requerir los que son AT, y además de los cristales, que son estos cristales que están aquí. Y en una tabla que es la 14.1 y la tabla 14.2 están los valores recomendados para estos condensadores C1 y C2, para estos que están aquí. Por eso es que, si se fijan, tanto en el Arduino o en otra placa que tengan microcontroladores, fíjense, siempre quiero que cuando puedan visualizar alguna de las placas que tengan microcontroladores, quiero que se fijen que si tiene cristal de cuarzo ahí, siempre van a estar acompañados de dos condensadores. Siempre, siempre es así. Entonces, una de las características de los microcontroladores es que si tienen cristal de cuarzo, es que siempre van a encontrar dos condensadores. Independiente de las marcas. Independiente de la marca, siempre van a encontrar eso. ¿Okay? Bueno, internamente acá está esta resistencia. ¿Okay? Y después ya están los elementos de entrada del clock que llevan al microcontrolador. Y después a la CPU y a las otras partes que tengan que ver con la generación del clock. Bueno, dice internamente la frecuencia de oscilador es dividida por 4. Así tenemos en un oscilador de 4 MHz la frecuencia de trabajo, la que llega aquí, porque se divide por 4. Entonces es de 1 MHz, ¿ok? Por lo que cada instrucción se ejecuta en un microsegundo. De esas 35 instrucciones que mencionamos anteriormente, excepto las que son de salto, la mayoría podría tardar en este caso un microsegundo en ejecutarse, ¿okay? Porque así tiene su funcionamiento bastante simple, ¿okay? Bueno, entonces hay una división por 4 siempre. Entonces, internamente la frecuencia de oscilación es dividida por 4. Entonces, cuando tenemos 4 Hz, 4 MHz, entonces la frecuencia de trabajo al final es internamente de 1 MHz. ¿Okay? Este es el diagrama de bloques de este modelo de PIC y básicamente este es el puerto A y este es el puerto B. Bueno, y lo que ya vimos en el mapa hace rato es todo lo que figura aquí y aquí. Entonces, externamente lo que vemos son estos puertos y en algunos casos algunos de los otros pines que tengan que ver con otras funciones, ¿okay? Pero esto generalmente lo van a encontrar a su entrada o salida, ¿okay? Y después están una serie de registros más. Esta parte que estoy marcando aquí es básicamente la CPU, donde está la unidad aritmética lógica, los registros de trabajo, WREC, que es Work Rec, que es el registro de trabajo, algún multiplexor que tiene internamente, o sea, todo lo que vemos aquí en esta parte en derecha, básicamente es nuestra CPU. Ok. Y acá tienen la parte de los timers.
dijo que tenía 4 timers, ¿ok? Acá tienen los timers. Y los capture con par. Y la comunicación serial, que es la USART. Entonces, la EPROM también está aquí. Entonces tenemos todos esos elementos aquí. Algo importante que vamos a ver enseguida son los fuses. Y los fuses son como unas llaves que se pueden prender o apagar. Entonces, si queremos tener watchdog timer, activamos. Si queremos tener oscilador interno, activamos. Si no queremos tener oscilador interno y queremos tener oscilador externo, entonces desconectamos. Todos esos fuses se pueden conectar y desconectar. Conectar y desconectar. Esos son los fuses, ¿ok? Y dependiendo de cada modelo, tiene más o menos fuses. Y dependiendo de cada modelo de microcontrolador, tiene nombres distintos. Entonces los fuses también tienen nombres distintos. Afortunadamente, las herramientas que utilizamos, como son nombres genéricos, entonces las herramientas que tenemos, automáticamente, dependiendo del modelo que utilizamos, entonces nos permiten trabajar en ese subconjunto de fuses. Entonces, para los programadores o para los diseñadores es mucho más fácil activar o desactivar, porque por el nombre que tienen, más o menos tienen una tabla de referencia, o si la herramienta sí te explica más, entonces puedes saber cuáles son los valores posibles que puede tener y los nombres que le utilizan, los nombres con cuáles se los nombra a esos fuses. ¿Okay? Entonces, tienen ahí. Entonces, este recuadro que ven aquí es el tema de los fuses. ¿Okay? Y esta es la entrada de clock. Acá viene OS 1 y 2. Y entra aquí. Okay. Acá dentro de este grupo tienen el watchdog timer, warning on. Vamos a ver enseguida esto, pero básicamente estos son los fuses. Okay. Acá tienen la memoria programa. Y así. Entonces, esto es más o menos el esquema interno de cómo está dispuesto los elementos de este microcontrolador. ¿Okay? Bueno, llegó el tiempo de conocer a los fuses. Y como les dije, básicamente son elementos que sirven para prender y apagar algunas características de ese microcontrolador. Y eso se setea al inicio del programa. Generalmente, en el 99 o casi 100% de los casos, eso se setea al inicio del programa. Entonces ahí yo le digo si quiero que tenga watchdog timer o no, quiero que tenga esta característica o no, ¿ok? Entonces, de eso se trata estos fuses. Y dice así, dependiendo del compilador que utilicemos, podemos encontrar los nombres con un guión bajo adelante del nombre del fuse, o bien simplemente con el nombre del fuse. ¿Cómo lo va a manejar la herramienta? Hay algunas herramientas que le ponen guión bajo a su nombre, o hay algunos que así directamente los va a nombrar, dependiendo de la herramienta. Bien simplemente con el nombre del fuse o un cuadro activado o desactivado en una ventana del compilador. Entonces hay algunos programas gráficos que me ponen el nombre, yo marco o desmarco, ¿okay? Entonces activo o desactivo. Y eso ya va a depender de cada compilador y cada IDE que van a utilizar. Lo llamo compilador, pero es en realidad la herramienta en sí que les ayude a programar. ¿Okay? Esta nota vamos a tratar de explicar qué son los fuses. Es decir, depende de la herramienta y el compilador que se facilitan. El IDE sería la herramienta, ¿verdad? El entorno integrado de desarrollo que utilicemos para poder cargar el programa. ¿Okay? De eso depende la activación o desactivación de esos fuses. ¿Okay? O los nombres que se le dan. Es decir, depende de la herramienta y el compilador que facilitan la lista de los fuses que se usan para activarlos o desactivarlos. Los fuses en realidad son variables que se pueden configurar en el PIC y que permiten habilitar o deshabilitar cierta funcionalidad, como ser la frecuencia interna o externa del microcontrolador, usar controles de voltaje y funcionamiento y otros parámetros
que son configurables. Se los llama fuses porque generalmente tienen estados activos y desactivos o inactivos, como fuera un fusible. Esta configuración depende del tipo de microcontrolador que se utilice, aunque existen parámetros comunes a todos los microcontroladores. Entonces hay modelos que tienen ciertos fuses y otros modelos que tienen otros fuses dependiendo de su configuración o de su característica interna. ¿Okay? Bueno, no vamos a aprendernos los fuses, pero por lo menos les voy a citar algunos. Pueden ser Bowden on o Bowden on, y básicamente tienen activo para realizar un reset por bajada de tensión. Entonces imagínense que ustedes están haciendo un proyecto con baterías y está muy baja la tensión de la batería, entonces automáticamente se resetea el dispositivo por baja tensión. Y ahí pueden colocarlo en on, off, es decir, prenderlo apagado. CP es una protección de código activo, entonces si yo quiero que mi código no me pirateen, entonces coloco CP on y ese código entonces no van a poder quitar, porque se puede hacer ingeniería inversa y tener más o menos a nivel de ensamblador como se fue ejecutando ese programa, o básicamente copiar el integrado y duplicar su código o cambiar el código. Entonces pueden tener la protección de código activo. ¿Okay? Y así pueden tener el PWRTE on, que activa pequeños retardos antes del inicio del PIC. ¿Okay? Para proteger contra tensiones transitorias. Este es muy importante porque cuando nosotros encendemos un equipo, básicamente hay un periodo de inestabilidad de transitorios. ¿Okay? Entonces hay un periodo de transitorios. Entonces básicamente ocurre un delay y nuestro microcontrolador se enciende cuando haya pasado esa inestabilidad de tensión. ¿Okay? Entonces sirve para proteger todos los circuitos. PWDT es el watchdog timer y ahí yo puedo activarlo o desactivarlo. Y acá tienen otros. El MCLR, que es el master click, y básicamente en el pin reset del RC5 tienen el master click, y esto se utiliza para la parte de grabación de datos al microcontrolador. ¿Okay? Entonces se activa o desactiva esto. Y también hay una parte que se puede activar y desactivar la tensión que se envía desde una fuente externa. ¿Okay? Entonces, para poder recibir eso. ¿Okay? Bueno, y acá tienen una lista. Y en la otra página también tienen la misma lista, un poco ampliada. ¿Ok? Acá, por ejemplo, tienen el oscilador interno y externo. Y esos tipos de oscilaciones que se mencionó, aquí están los nombres que se le ponen a los fuses. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, cristal de alta velocidad, en esta herramienta es HS-OSC. ¿Ok? Estas son las que se usan del MPLAB X, estas definiciones. ¿Ok? Que es el compilador oficial de Microchip, que es el que se usa oficialmente. ¿Ok? Y ahí tienen entonces todos los fuses que se pueden activar. Bueno, entonces ahí ya sabemos todos los elementos que tenemos de nuestro microcontrolador. ¿Ok? Ahora otra cosa. Como estos microcontroladores generalmente no vienen con el bootloader como tiene el Arduino. El Arduino tiene un bootloader, entonces ustedes no necesitan un hardware independiente para pasar los datos desde su computadora hasta el microcontrolador, porque tiene un programa que hace esa función. Aparte del bootloader, tiene otras funciones, como la parte de comunicaciones, que facilitan esa tarea,
sin tener un hardware independiente. ¿Ok? Bueno, hay algunos modelos de PIC que ya vienen de fábrica preinstalados básicamente con el bootloader, pero en su gran mayoría no lo vienen instalados de fábrica, ¿ok? Por lo que necesitan comprarse un programador de PIC, que es justamente este modelo, ¿verdad? Los modelos más comunes de grabadoras es el PIC-Kit 2 para estos modelos de 8 bits hasta 16, creo hasta 32, pero muy poco en cantidad. ¿Ok? En cambio, el PIC-Kit 2 va para las versiones más antiguas. El PIC-Kit 3 va hasta los modelos de gama media por ahí. Y el PIC-Kit 4, que es el más nuevo, viene para casi todos los modelos, desde los más antiguos hasta los más modernos, que se pueden programar incluso en la nube. ¿Ok? Bueno, y así fue evolucionando también el hardware de este dispositivo, que es el programador de PIC. Pero internamente, cada uno amplía más o menos la cantidad de modelos que soporta. Para nuestro modelo que estamos viendo, que es el 16 FC28A, desde la versión del PIC 2 ya acepta el PIC 3 y evidentemente acepta el PIC 4. Ok. Pero hay otros modelos también de grabadoras, habría que ver. Okay. Por lo menos lo estoy diciendo desde la fábrica de Microchip. Okay. Lo que se hacen plasma y clones, hay otros modelos, diferentes fábricas que generan diferentes modelos, entonces hay que ir viendo. Yo les recomiendo el PIC-Kit porque es un modelo que pueden tener en su versión clon de eh, del PIC-Kit 2 y es bastante económica. Ok. Y el modelo PIC-Kit 3 tampoco no es muy costoso. Ok. Entonces pueden adquirir eso porque existen modelos también bastante caros de Microchip que tienen otras funciones bastante especiales, pero se puede hacer lo mismo con un PIC 2 o con un PIC 3, ¿okay? Por lo menos para estos modelos. ¿Okay? Bueno. ¿Y cómo se conectan a la computadora? ¿Okay? Del lado, de uno de los lados, vamos a suponer que es la parte superior, del lado superior de este dispositivo, hay una entrada a un USB y esa entrada USB se conecta al cable que va a la computadora. Entonces hay una conexión de este dispositivo con la computadora. Y del otro lado, de la parte inferior, entonces generalmente tienen 6 pines y estos 6 pines se conectan con los que corresponde exactamente en el mapa del microcontrolador. Entonces, acá tienen 6 y ustedes tienen que buscar acá. Entonces, donde dice MCLR y buscan dónde está el MCLR dentro de su modelo. Y van conectando así. Generalmente vienen 6 y el último se dejó para posibles mejoras con el tiempo, pero nunca se utilizó. Al final son 5 pines los que tienen acá en la parte trasera, como ven aquí, para conectar al microcontrolador. ¿Ok? Entonces, acá tienen el mapa. Básicamente ven el sexto es LVP y dice para conexión futura y no está conectado. ¿Ok? Hay algunos clones que directamente, como el sexto no se utiliza, entonces solo tiene 5 pines. ¿Ok? Algunos programadores. Pero los que vienen de Microchip sí o sí tienen que venir con 6 pines, aunque este sexto pin no se utilice. Bueno, entonces
acá les pongo en esta tabla del lado izquierdo, tienen los pines que corresponden a este dispositivo programador. Y del lado derecho tienen los pines, los números de los pines que corresponden a los pines que salen del microcontrolador. Por ejemplo, el Master Clear, que es el primer pin del programador, que denominan MCLR, que es el Master Clear, corresponde al pin número 4 dentro del microcontrolador, que también van a ver con el nombre de MCLR. Entonces, este pin que está acá van a conectar con el 4, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, el Master Clear, el VDD. Entonces, el VDD básicamente son unos 5 voltios que se alimenta al pin. Y esto viene de la computadora y alimenta al microcontrolador. Esto se puede habilitar o deshabilitar. Entonces, sí o sí necesita estas fuentes de alimentación, ¿ok? 5 voltios y VSS, que es tierra o ground. Estos dos se necesitan sí o sí. Uno que son los 5 voltios de alimentación positiva y otra la de GND, que es tierra, o sea, la VSS, que es tierra. Y eso está en el pin número 5. Acá está, VSS y VDD. Entonces están aquí las fuentes de alimentación, ¿ok? Después PGC y PGD están en el pin 12 y 13, 13 y 12, ¿ok? Y son también utilizados para la parte de programación. Entonces, acá se envían los datos del proceso de compilación. Entonces, cuando se compila todo, se envía el hexadecimal. Y esa hexadecimal es enviado desde este dispositivo hasta el microcontrolador. Computadora, en dispositivo o hardware, programador de microcontroladores, hasta el microcontrolador. Esto se puede mapear así directamente, o bien se coloca en un zócalo. Algunos de estos ya vienen integrados con zócalos. Algunos de los programadores de PIC ya vienen integrados con zócalos. Y algunos están como el PIC 3, que no está instalado a nada. ¿Okay? Entonces, acá tenés la opción de colocar los pines a un zócalo. Algunos zócalos ya vienen directamente para integrar ahí directamente con otros pines, machos y hembras. Entonces entran acá y se conectan esto directamente en esa placa, y esa placa tiene un programador de PIC y se levanta el zócalo y se coloca dentro del zócalo este microcontrolador, se cierra la puerta y ahí empieza a programar, ¿okay? Ahí se empieza a enviar señales, ¿okay? Hay algunos que vienen así, que vienen todo integrado, o hay algunos que vienen por parte. Entonces tenemos que comprar este dispositivo, luego tienen que comprar el zócalo al cual va conectado, ¿okay? Y ir interconectando estos elementos dentro de esto. O hay algunos que ya vienen totalmente interconectados ahí. Bueno. Y la última opción que tienen es con un protoboard. Entonces colocan el protoboard y conectan dentro del protoboard estos pines que están acá, ¿okay? Son las opciones que tienen para programar. O inclusive pueden ser una placa, así como el Arduino, que se le conecta a este dispositivo y empieza a programar. O inclusive algunos modelos que directamente, como si fuera que ya tienen un bootloader, o tienen en realidad un bootloader, y directamente ya no requieren de este dispositivo. O sea que no solamente el Arduino es el único que pueda tener el bootloader o algún dispositivo de comunicación. Hay otras marcas que también tienen eso y no requieren el uso de programador externo, ¿ok? Bueno, son las posibilidades que siempre hay, ¿ok? Y la decisión es si tenemos un programador versus un bootloader.
nosotros podemos pedirle a Microchip que ya incluya el bootloader dentro de su chip cuando nosotros compramos oficialmente de ellos, pero el costo es mayor. Y generalmente no sé si lo hacen por poca cantidad, ¿ok? Entonces la mayoría de los que desarrollan en microcontroladores de Microchip generalmente se compran o una placa que ya viene integrado con el bootloader, o bien se compran su propio programador, ¿ok? Entonces es aquí el debate. Para programar con microcontroladores necesita de un hardware especial denominado programador. En el caso del PIC lo necesita, ¿ok? Si bien hay otras formas que mediante un puerto de comunicación y un programa que está instalado en el chip se reemplaza dicha función denominada bootloader. Por defecto los chips no vienen con esta capacidad, por lo que necesita un programador en la mayoría de los casos, salvo que venga de fábrica o a pedido. Pero lo normal es que no se den esos casos. El Arduino no posee un programador y usa un bootloader y también un sistema de comunicaciones que está dentro de la placa. Tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que no necesita un programador, pero cuando se desconfigura esa parte del programa, evidentemente cuando se configura la parte del bootloader, entonces ahí se necesita un programador para restablecer, o por lo menos con algunas técnicas colocando dentro de un protoboard el chip y pudiendo enviar información desde ahí con otro Arduino. Entonces es un poco más costoso ese proceso, ¿ok? Pero por lo general no va a necesitar, si que utilizar la placa Arduino, un bootloader, o sea, no va a necesitar un programador externo. Pero cuando se configura una parte que necesita uno y otras técnicas para volver a cargar dentro del chip, por el lado del PIC del 99% necesita un programador, ya que sus usos son más dedicados a proyectos y no a prototipos. Entonces, como directamente se va a programar y ese programa ya va a quedar estable, o por lo menos el que ya desarrolló ya pasó la etapa de prototipos, entonces va a programar una vez y ya va a colocar en el dispositivo que fabricó, ¿ok? Entonces es prototipo versus proyecto, ya aquí, ¿ok? Entonces cuando nosotros ya sabemos que funciona bien, entonces yo puedo quitar y no usar una placa Arduino, sino directamente uso un microcontrolador y voy a hacerlo mucho más económico el proyecto y no voy a depender de un Arduino. Bueno, también les muestro otro modelo que es el PIC16F877A, que pueden ver aquí. Este pin es en la cantidad de pines que básicamente maneja es 40 pines. Okay. No vamos a entrar mucho detalle aquí, pero les muestro que este microcontrolador tiene 40 pines y el otro solo tiene 18. Y también para colocarlo dentro del programador, tienen que fijarse en esos pines y no están en los mismos números de pines. Entonces hay que fijarse aquí en el datasheet, en el modelo del componente, y ver a qué pines le corresponde el master clear. En este caso le corresponde al pin número 1. Entonces van a conectar este master clear con este otro que está aquí y así sucesivamente. Y van a darse cuenta que siempre son 6 los pines que hay que ubicar, pero generalmente este no está conectado a nada. El pin número 6 no está conectado a nada. Okay. Bueno, y después, para programar, eh, podemos usar Proteus. Okay. Y el compilador pueden usar el MPLAG X, el MPLAG X se escribe. Y básicamente hay una versión desktop, que es la que siempre se utilizó, que es un clone del programa NetBeans. Tiene la misma interfaz, se clonó de allí. Okay. Y ahora, hace unos años, también tenemos la versión web. Okay. Entonces, entrando en una página web, podemos programar. Y el programa podemos simularlo en el Proteus. Okay. Aunque hay algunos programas que también
hacen la buena emulación o simulación de los microcontroladores, el más recomendable es el Proteus. Tiene una gran cantidad de microcontroladores que soporta y puede simular muy bien. ¿Ok? O sea, el más robusto de todos y más recomendable es Proteus. Aunque hay algunos, voy a ver si les puedo mostrar alguno de ellos. ¿Ok? Pero el más recomendable es Proteus. Bueno, acá tienen el código básicamente que les voy a mostrar ahora y con esto terminamos la clase. ¿Ok? ¿Cómo programamos un PIC? ¿Ok? Voy a... Bueno, voy a ver si puedo... Ahí. Como es un lenguaje C, básicamente la cabecera se ubica acá arriba, entonces le ponemos el include como es una versión de un compilador de 8 bits, entonces se utiliza esta cabecera que es el XC. Ahí están todas las definiciones para un microcontrolador de 8 bits, incluyendo los de Microchip y los de Atmel que después vamos a ir viendo. ¿Ok? Entonces aquí están las definiciones para estos microcontroladores de 8 bits. ¿Ok? Antes, esta librería XC se denominaba directamente con el nombre de 8 X8, antes se denominaban X8, pero después se cambió esto por XC, evidentemente porque se amplió las familias que soportan este microcontrolador, entonces se llama esa librería del compilador XC8, ¿ok? Que son de 8 bits. Luego se define la frecuencia del cristal, ¿ok? Entonces colocamos 4 MHz, que es esto, 4 millones, ¿ok? 4 MHz. Y luego activamos los fuses. El programa automáticamente del MPLAC X, que es su IDE, automáticamente me permite setear esto y pegar acá. O sea, preparo todo en la herramienta y pego acá. Y acá le pongo, lo más importante es que nuestro oscilador sea interno. Entonces ponemos pragma config fos es igual a int-os. Esto no hace falta que se aprenda de memoria porque la herramienta ya tiene guardados estos nombres. Solo sepan que nosotros necesitamos utilizar el oscilador interno int-os, entonces es un oscilador interno. ¿Okay? Y que está ubicado y se conecta a otros pines si no van a ser osciladores internos. ¿Okay? Y después podemos poner todo en off. ¿Okay? No o dejamos o no activamos, o sea, solamente colocamos este oscilador interno y el resto no hacemos caso. ¿Okay? También porque es lo más importante. ¿Okay? Si queremos tener el watchdog timer, el watchdog timer es algo que hay que saber usar porque hay veces que se resetea muy a menudo o básicamente a veces es más lento la ejecución. Generalmente la gente cuando está en la etapa de prototipos, entonces desactiva el watchdog timer, lo deja off. Y después cuando termina su proyecto lo dejan activo con on. ¿Okay? Pero hay veces que el microcontrolador, por ejemplo, está en la parte de comunicaciones y genera muchos retardos. Entonces, si lo colocamos en on, entonces puede ser que se resetee cada momento. Lo estoy dando como un ejemplo de que hay veces que sí es necesario tener el watchdog timer y otras veces que no es necesario tener. ¿Okay? Es solamente para dar esa diferencia. ¿Okay? Lo que estoy diciendo. Bueno, entonces hay veces que sí o sí vamos a necesitar que esté activo y otras no. Y hay proyectos que son indiferentes. Puede ser que esté activo o no, no importa. Y hay otros casos que sí yo quiero que esté activo porque tiene ese proceso una tarea crítica. Entonces, no, no debería de quedarse en un ciclo infinito de ejecución. Imagínense
una empresa de procesadores de gaseosas y hay un proceso crítico dentro de la elaboración. Entonces tengo que setear para que funcione el watchdog timer de tal forma que se resete cuando se queda en un ciclo infinito. Bueno, y es eso. Entonces aquí se configuran los fuses. Se pueden configurar de esta forma para este microcontrolador y para este compilador XC8. Y antes también permitía colocar la misma cosa que está aquí de esta forma. Yo marco este de color rojo para decirles que se puede configurar así, pero también se puede configurar de esta forma. No sé si este formato todavía acepta, porque acuérdense que se va actualizando el microcontrolador y las herramientas, ¿okay? O sea, se va actualizando las herramientas más que nada el compilador. Y no sé si esto funciona todavía, pero la herramienta en sí les va a colocar de esta forma. Y esto lo coloco en color rojo para decirles que también se puede configurar de esta forma, o se podía configurar, pero les recomiendo que sea de esta forma, que es la forma natural que coloca esta herramienta. En versiones antiguas esto era común. Bueno, entonces nos quedamos con este modelo. Además esto se entiende más y se coloca comentarios a cada línea. Okay. Y bueno, o es utilizar esto o utilizar esto en la configuración de los fuses. Luego entramos al programa principal y esta es la parte de configuraciones. Ok. Y esta es la parte de ciclo repetitivo. Les hace recordar del Arduino las dos partes principales, que es el setup, la parte de configuraciones, y la parte que se repite, que es la del loop. ¿Ok? Y internamente todos los microcontroladores, como ya les dije en la clase pasada, funcionan en un lenguaje C de esta forma. ¿Ok? Si vamos a trabajar en lenguaje C, esta es la parte del setup y esta es la parte del loop. Para poder entender, lo estamos viendo de esa forma. Y acá utilizamos el TRISC-B para decir que son todos los bits son de salida. Entonces va a ser de salida esto todos los puertos. Ok. Y vamos a aprender. Aquí apagamos con el port B, apagamos todos los pines. Ok. Y prendemos. Aquí activamos todos los pines. Entonces los 8 pines que corresponden al puerto B se encienden y le damos un delay de 500 milisegundos. ¿Okay? Luego apagamos todos los pines del puerto B y hacemos con un delay de 500 milisegundos. ¿Les recuerda el programa Blink del Arduino? Bueno, es esto. Solo que escrito en lenguaje C y para los PIC de Microchip. Otro microcontrolador que no es la que se utiliza en el Arduino. Y tiene un ciclo infinito que es while 1 o while true. Acá le pueden poner true o while. Y yo creo que ya les hice este ejemplo con el Arduino mostrando que también soporta el lenguaje C. Y esta es la forma como se hace. Va a ser la parte de configuraciones, que es el pin mode en el Arduino. Y aquí se escribe la parte repetitiva. Y aquí básicamente mientras esto sea verdadero, siempre se va a repetir esto porque siempre uno va a ser verdadero. While 1, entonces esto siempre se va a repetir. Y entramos en el bloque de ejecución, prendemos por 500 milisegundos, apagamos y esperamos. Prendemos y apagamos. Entonces el resultado es que todos los pines se van a prender y apagar. Bueno, y eso es el resultado de la ejecución de este programa. Bueno, ahora voy a mostrarle cómo se carga esto en la herramienta, ok. MPLAB X, ok. Esta es la herramienta MPLAB X.
Entonces vamos a ejecutar este programa. Bueno, esta herramienta es la que nos sirve para programar dentro del PIC. ¿Okay? Yo voy a copiar este programa porque esta es la que voy a llevar allá para ejecutar. O sea, para compilar, mejor dicho. ¿Okay? Entonces, esta es la que voy a compilar ahí. Ahí se está abriendo el IDE. ¿Okay? Para los que conocen NetBeans, como NetBeans también es una herramienta de uso libre, entonces esta gente que fabricó el MPLAX X, entonces el MPLAX X, entonces ganaron crédito para poder usar esta herramienta. ¿Okay? En realidad no sé si es que pagaron pagaron por la licencia, pero es el mismo IDE del NetBeans. ¿Okay? Bueno, y ahí tenemos, voy a ver, voy a mostrar cuál es el proceso. ¿Okay? Tengo que ir hasta ahí. Me voy a esta file, luego en nuevo proyecto. Y ahí tengo que decir que va a ser para Microchip Embedded. ¿Okay? Y Start Alone Project. Entonces se van a acordar, tiene que decir Microchip Embedded y Start Alone Project. Le dan siguiente. Y acá buscan la familia. Acá tienen Whole Families. O si quieren buscar directamente dentro del grupo de los 8 bits. ¿Ok? Y también pueden darse cuenta que también funciona para los ABR, que son los de Animal. ¿Ok? Bueno, y aquí pueden escribir directamente el nombre del PIC. ¿Ok? Entonces, PIC 6 F 628 A. Este quita el pedo acá, pero pueden poner Half Families. PIC 16 F 628 A es el que van a elegir. ¿Okay? El mismo que ya estaba seleccionado. Bueno, ya que yo ya le digo cuál es el microcontrolador que voy a usar, porque hay varios, y dependiendo de cada microcontrolador, su estructura, como vimos, de los fuses y otras cosas cambian. Entonces, por eso es que necesariamente hay que ubicar en el modelo preciso que estamos queriendo trabajar. Después me pregunto si quiero colocarle algo opcional acá, es asociar con el programa de debugger. Algunos de los programadores tienen sistemas para hacer debug. En nuestro caso no vamos a usar. Y acá tienen los PIC, ¿ok? El hardware que tiene que estar conectado. En este caso, el PIC 2 puede ser PIC 2, PIC 3, PIC 4. Son los modelos que tienen de programadores, ¿ok? En este caso no importa porque en realidad lo que quiero es el hexadecimal. Simplemente quitar hexadecimal y llevarlo a Proteus para su ejecución, ¿ok? Entonces, simplemente le doy acá simulador. No importa nada. ¿Okay? Pero si quiero llevar y que se cargue dentro del microcontrolador, tengo que marcar el hardware que le estuve explicando hace rato, que son los programadores. ¿Okay? En este caso yo no voy a programar, no voy a programar en uno real, ¿okay? Solo en el Proteus. Y acá me pide cuál es, me pide exactamente para que pueda funcionar esto. Yo también tengo que instalarle
el compilador, porque este es el IDE nomás. Entonces, él encontró que existen internamente los que vienen con la herramienta, que son este compilador de Hightech y el que nosotros usamos, que es el XC8. ¿Okay? Esto tienen que bajar de internet. Entonces bajan el IDE, que es el MPLAG X, y también bajan el compilador XC8. El proceso de instalación es siguiente, como todo programa Windows. Y aunque también pueden funcionar en Linux o en Mac. ¿Okay? Primero bajan este XC8, buscan de Microchip, de la página de Microchip, y bajan este XC8 si es para este modelo. Después están los de 32 bits, 18, diferentes tipos de compiladores para otros modelos. Entonces, en nuestro caso solamente vamos a requerir el XC8, y para eso tienen que bajar e instalar. Y luego de bajar e instalar, entonces bajan el IDE, que es el que estamos viendo ahora. ¿Okay? En este caso, como ya está instalado el XC8, voy a marcar ese porque ese es exactamente el compilador que necesito. Y acá le doy el nombre del proyecto. ¿Verdad? Entonces, voy a ponerle Pinocho, así lo voy a llamar. Y está ubicado acá. Okay. Voy a irme a ver en esa carpeta. Okay. Voy a irme hasta esa carpeta. Voy a irme en el desktop y voy a irme a crear una carpeta aquí. A ver, o coloco aquí, no sé. Esta es Inteligencia Artificial 2, ¿verdad? Y ahí voy a crear una carpeta. O sea, voy a aceptar esa carpeta. Y dentro de este IA2, ahí voy a colocar. Voy a darle Open ahí. Y va a estar en User, Desktop, IA2. Y mi programa se va a llamar Pin8. Y acá lo que se va a crear dentro de IA2 es una carpeta que se llama pin8.x. ¿Okay? Y va a ser el programa principal. Y ahí lo voy a guardar. ¿Okay? Se está creando el proyecto ahí. Y me va a crear la estructura de nuestro proyecto. ¿Okay? Pero, a ver, amplío esto en esas source files y se van a dar cuenta que no hay nada todavía. Está vacío todavía. O sea que no hay ningún programa todavía cargado. No hay ningún programa fuente. Entonces, me voy acá en ese source file y voy a crear mi programa fuente. Hago clic derecho y le doy acá New. Y puedo crear cualquiera de estos archivos. ¿Okay? Le doy en Others. Y elijo, por ejemplo, Microchip Embedded. ¿Ok? O puede ser este, por ejemplo. Abren esta pestaña donde dice Microchip Embedded y buscan XC8. Ok. Esa es la estructura que va a crear entonces. Entonces, un simple programa de 8 bits de XC8. Ok. Entonces, lo dejan ahí. Le dan siguiente. Y acá cómo se va a llamar el programa main. Ok. Entonces, directamente como es el lenguaje se le damos main y su extensión va a ser C. Y se va a crear en esta parte del directorio con el programa main C. Y la cabecera va a crear una estructura ya básica, donde básicamente la cabecera tiene que decir XC8. ¿Ok? Entonces, nos crea
esto con 18. Ok, al final agarré este de ABR. Ok, y esto voy a verles después. Ok. Pero en realidad tendrías que crear con las características del X8, pero es lo mismo que está aquí. Ok. Y acá tengo mi programa en lenguaje C que utiliza la librería X8. Por alguna razón, Microchip compró los modelos de Atmel, o sea, compró todo el paquete de Atmel y se quedó como dueña de todo el proceso. Y antes existía una herramienta que se llamaba Atmel Studio, y en ese se programaba, con ese lenguaje de Atmel Studio se programaba los eh, chips de Atmel, ¿ok? Y Microchip no estaba dentro de ese grupo. O sea, Microchip tenía su propio compilador, que son estas que tenemos acá, el MPLAB y el MPLAB X. ¿Okay? Y bueno, y por algún motivo, como son dueñas ya del Atmel, entonces incluyeron dentro de sus paquetes el ABR, que en la otra clase les voy a ir mostrando. ¿Okay? Pero aquí me quiero concentrar solamente en el de Microchip. Entonces, tienen ahí eso. Vamos a borrar este que está aquí. Okay. Y ahora les voy a mostrar de dónde viene esta configuración de los fuses. ¿Okay? Y simplemente voy a irme dentro de mi herramienta y les indico de dónde sale eso. Borré todo lo que había. Inclusive pueden compilar así y les debería funcionar. ¿Okay? Me voy dentro de Windows, Pick Memory View. A ver si me voy acá. Configuration Bits. Windows, Pick Memory View, Configuration Bits. Hagan clic ahí. Windows, Pick Memory Views, Configuration Bits. Hagan clic ahí. Y aquí debajo sale listado los fuses. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se me metió? Bueno, acá está. Acá está el Walk Timer, el oscilador. Y ustedes se tienen acá. Entonces ya tienen las características de los fuses de este microcontrolador, porque eso es lo que nosotros elegimos al inicio. Y vamos a usar este INT IOS. Entonces, oscilador. Entonces, INT IOS. ¿Ok? Y ahí tienen el oscilador interno. Ok. Entonces aquí se le dicen si quieren activar o desactivar. ¿Okay? Después White Timer Enable está acá para el Turn Disable, porque al final no es tan importante esta parte. ¿Okay? Bueno, una vez obtenido eso, entonces le dan Generate. A ver. Hay un botón ahí que justo no se ve. A ver. Hay un botón que no se ve ahí, pero dice Generate. Y eso lo que hace es genera el código. A ver, no sé si voy a tener que entrar otra vez o está aquí. Windows, Pick Memory View, Configuration Bits. A ver si levanto más para que se vea. Justo está debajo, ahí está. Generate.
source code. Le dan clic ahí y le genera este código aquí. Entonces lo que hacen ustedes es copiar este código. Acá está INT post clock. Entonces acá se genera. Cuando les puse todo en ojo esta parte y quedan honesto, ustedes copian esto y pegan en su programa, ¿okay? Pegan ahí donde yo borré estas configuraciones de bit. ¿Okay? Y bueno, y ahí tienen todas las configuraciones, los fuses, todos están en off, ¿okay? Y el oscilador va a ser interno. Ahí tienen todas las definiciones de eso. Y bueno, y después del proceso de compilación es simplemente dependiendo qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Entonces en nuestro caso básicamente cualquiera de estos ya hace todo el proceso porque en realidad no se va a transferir el programa al programador ni del programador al chip, sino más bien es generar el programa hexadecimal que voy a llevarlo a ejecutar dentro del Proteus, que es casi lo mismo que tener el real, pero es nada más que simulado. Voy a hacer clic aquí y van a ver que después ocurre el proceso de compilación. ¿Okay? Entonces aquí se va a compilar ese código. Y ese es el proceso de compilación. ¿Verdad? Por alguna razón metí la pata y coloqué la configuración del ANMEL. ¿Okay? Entonces probablemente esto dé error ahí. Pero la idea es que coloque así, ¿verdad? Okay. Acá lo que no reconoce este es xtal frec. Lo que más bien les dije es que para que tengan estas definiciones del include el x8 hay que colocarle este guión bajo xtal espacio frec igual a 4 megas, ¿okay? Porque esta definición es la que usa aquí abajo para hacer el delay. El guión bajo delay ms que estaba dentro de la definición de este archivo de cabecera x8. O sea que si yo voy a usar un oscilador interno, entonces sea interno o externo, yo necesito colocarle la frecuencia y esto se coloca de esta forma. ¿Okay? Y ahí estoy habilitando entonces para usar la frecuencia. Si yo simplemente voy a aprender y no voy a usar esta parte del delay, entonces puedo borrar esta definición de digital. ¿Okay? Entonces aquí puedo borrar esto. Justo eso es lo que no estaba reconociendo. ¿Okay? O sea, mi definición de luego estaban mal encarada. ¿Okay? Entonces voy a hacer otra vez el proceso ahí de generación. ¿Okay? Voy a discar todo esto. ¿Okay? Y voy a crear otra vez. ¿Okay? Para hacer esto, para crear un nuevo proyecto, entonces voy a hacer el mismo proceso. ¿Okay? Entonces voy a cerrar el proyecto que está abierto. Conviene cerrar todo el proceso porque si no se mezcla. ¿Okay? Clic derecho y ahí pueden tener todo eso. Este programa fuente nomás es lo que voy a cambiar. ¿Okay? A ver dónde está. Este, ¿okay? Acá tienen la estructura de ese archivo. ¿Okay?
Acá le pueden dar no también, new file, y hacer el mismo proceso, ¿ok? Microchip embedded o others, ¿ok? Other, y pueden ir a buscar aquí, por ejemplo, el tipo de archivo que necesitan eh, crear, por ejemplo. Ok, puede ser en lenguaje C y lo que necesitan, o C++, Assembler, ok, o otro, ok. Puede ser Microchip Embedded, clic de ahí, abren. Y tienen, por ejemplo, para los ARM, ASM32, los ABR Compiler, los PIC 18, los PIC 30, PIC 32, los compiladores High-Tech, estos que son en ensambladores, este que básicamente es el XC16, bueno, para los de 16 bits, pero cada uno de estos tiene su propio compilador que tenemos que tener ahí también instalado, ¿ok? Entonces, tienen para diferentes microcontroladores ahí para poder utilizarlo, ¿ok? Se dan cuenta que si le ocupamos solo el lenguaje C estándar, traen las librerías estándares del lenguaje C. Pero nosotros tenemos que colocar en las librerías que son exactas a nuestro compilador, que es este que nosotros, bueno, este que nosotros definimos, el XC 8, ¿ok? Hay un error, por eso probablemente no estaba compilando, ¿ok? No estaba llamando a la librería porque como yo copié del PowerPoint, okay, voy a quitar este que está aquí, porque no tiene nada. Creo que se voy a fijar muy bien. El main set. Este es mi main set y no me estaba compilando, no me estaba reconociendo el, esta definición de cristal ni el por B. Todas estas definiciones están dentro del XC8. Pero como yo copié del PowerPoint, me trajo con un carácter extraño y ahora sí me doy cuenta. Entonces, estaba con... Así estaba. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, para los que saben lenguaje C, entonces esto tiene que estar entre comillitas. ¿Okay? Y ahí sí trae la definición. Y este cristal también es una definición que está en parte definida acá. Y todas las configuraciones de los fuses, los nombres están definidos en esta cabecera xc.h. Y también estas definiciones de por, B, delay y otras cosas están definidas. Bueno, y ahí, ahora sí, eh, debería compilar sin problema, ¿ok? Entonces, por suerte, era eso nomás el error, ¿ok? Pero está llamando al programa este que, justo el new main es el otro que estaba definido ahí, ¿ok? Entonces, eso sigue estando acá en la definición, ¿ok? Del compilador, ¿ok? Vale. Voy a darle entonces para que me pueda reconocer. Justo eso estaba todo ahí.
Voy a dar que limpie esto. A ver, voy a limpiar las definiciones. Bueno, lo que hice es volver a cerrar el proyecto. Entonces acá le pueden dar para cerrar todos los proyectos y luego volver a abrir. Y fíjense que, ¿por qué me da error? Porque está mi main C y está el otro archivo new main que no tiene nada. Y se compila este y no sabe cuál es el principal. Y este no tiene nada. Entonces lo que puedo hacer aquí, remove from the project y quito el proyecto. Yo borré ese archivo, pero se queda ligado igual acá. Ok, entonces ahora, entonces voy a limpiar todo el proyecto y voy a compilar de vuelta. De paso, así cuando estoy perdiendo tiempo en hacer esto, se pueden dar cuenta de los pasos que son necesarios entonces para la compilación. ¿Ok? Y acá está todo el proceso de compilación sin errores. ¿Ok? Ahí continúa generando el código. Y acá ya compiló sin problemas. Will successful. Y el archivo hexadecimal está en esta dirección. ¿Ok? Pueden copiar esto. A ver. O después me voy a ir ahí cuando voy a ejecutarlo. ¿Ok? Y bueno, y acá yo ya tengo mi programa hecho en lenguaje C. Yo puedo modificar acá y desde Proteus vuelvo a compilar y veo en qué funciona o no. ¿Ok? Voy a buscar nomás dentro de las carpetas en algún proyecto que ya hice con el Proteus, porque ya hice unas placas directamente ahí. ¿Ok? Entonces voy a ir a buscar ahí. Puedo usar esta, voy a ver si es esta. Ya creé previamente unas placas en Proteus, donde básicamente están los dos puertos que utiliza este microcontrolador y estoy abriendo acá Proteus. Ahí se está abriendo Proteus. Donde básicamente voy a simular este microcontrolador. ¿Ok? El resultado de esa compilación es un archivo .exe, que es un hexadecimal, que estuve revisando que tiene que ver con algunas definiciones de formatos que dio Intel. Pero también hay otros formatos que son específicamente de Intel, pero también este es derivado de eso. ¿Ok? Y este archivo hexadecimal es el que se ejecuta básicamente en, en los microcontroladores. ¿Ok? Y básicamente en la compilación sabemos que viene desde el programa fuente en lenguaje C. Después pasa por todas las diferentes fases de ensamblador, en link y todo, hasta llegar hasta el punto en objeto y luego básicamente en este caso no es un archivo ejecutable .exe como en el lenguaje C estándar, sino más bien se coloca en un archivo hexadecimal y ese archivo hexadecimal es el que corresponde a los códigos de ejecución de esa CPU, que en este caso viene a ser la CPU de este microcontrolador. Acá ya tengo mi placa hecha donde básicamente esta es mi controlador de 8 bits del PIC16FC28A y acá están mapeados
los puertos B y los puertos A que contienen ahí. Ok. Entonces, hago doble clic aquí y necesito mapear a este. Este está mapeado aquí donde abrí, que hay un main X. Pero ahora voy a mapear donde yo creé mi programa, porque no es este el que necesito. Voy a irme hasta arriba. A ver. Pin 8 le llame. Me voy hasta pin 8. Fíjense dónde está el hexadecimal. Me voy dentro de build. Entonces, este es el directorio donde se creó este proyecto. Me voy dentro de build, default, production. Y ahí tengo que buscar entonces el archivo hexadecimal de este. ¿Ok? Entonces, tiene que estar ahí. Pero más bien está acá. Donde dice this de distribución. O sea que si es un programa estándar, se va a cargar aquí. Pero en este caso es esta distribución, build, debug, distribución y nbproject. Me voy dentro de this, default, production y acá está mi hexadecimal. Me voy otra vez para atrás para que podamos ubicar. Este es nuestro archivo de proyectos. Me voy dentro de this, que es de distribución, default, production y este archivo. Entonces, nuestro archivo se llama production.pin8.x, production.x. Este es hexadecimal. Y se dan cuenta que está a 4 MHz, que es lo mismo que nosotros tenemos para clock interno. Okay. Le doy clic ahí y me voy dentro de simulación de Proteus. Y lo ejecuto. ¿Qué tienen que ver ahí ustedes? Tienen que ver el blink, el famoso blink. Bueno, solo que vimos el blink para un pin en el Arduino. Y acá directamente estamos prendiendo y apagando los 8 bits del puerto B, que va numerado desde el RA0 hasta el RA7. Ahí lo pueden ver. ¿Okay? Entonces aquí, estos son directamente lo que se prende y se apagan. Y acá le coloqué una resistencia y unos LED que van tirados a tierra. Entonces ahí ya tienen ese código. Yo puedo modificar el tiempo y todas las configuraciones. Antes tengo que parar acá el código. Ok. Y puedo modificar mi programa acá. Ok. Puedo modificar mi programa. Voy a quitar estas cosas porque molestan. Okay. Y voy a dejar solamente mi programa. Okay. Puedo modificar el tiempo o lo que sea. Puedo cambiar mi código inclusive. Okay. Acá lo denomina RARB. Ok. Entonces RA1. Voy a preguntar así. Si yo pulso el pulsador que está en RA1 o RA0 voy a poner. RA0 es igual a 1 o directamente cuando RA es 1, RA0 significa que se va a ejecutar esto. Voy a poner esto en un bloque. Y voy a hacer lo mismo. O sea, voy a copiar este y voy a borrar este otro para hacerlo más fácil. Si yo pulso el pulsador que está en RA0, entonces se prende. Y si yo pulso el pulsador que está en RA1, entonces voy a apagar completamente.
Puse 8 ceros porque es, entonces, si activo uno de los pines, que es el RA1 y el RA0, entonces voy a prender todos los pines que están en el puerto D y espero 500 milisegundos. Y si se activa el RA1, entonces apago todos y espero 500 milisegundos. ¿Okay? Esto es lo mismo que decir RA0 es igual a 1, pero como el lenguaje C ya sabe que 1 es true y va a entrar aquí, y 0 false y no va a entrar. Entonces va a aprender a apagar. Y esto tengo que volver a compilarlo. Grabo y lo compilo. Compilo de vuelta. Le compilo de vuelta y voy a tener que esperar el proceso de compilación. Ahí está compilando. Esto me asegura de que yo pueda probar acá directamente el programa y ver las modificaciones dentro del Proteus, ¿ok? Bueno, y ahí tengo entonces. Bueno, y ahí ven, está completamente ya cambiado el código. Y vamos a ir a nuestro Proteus, ¿verdad? Está Proteus. Tengo tantas ventanas abiertas que de repente ya me confunde. ¿Okay? Y estoy en mi Proteus, ¿ok? Vuelvo a simularlo. Bueno, ¿y qué ven acá? Que no se prende ni no se apaga. Entonces, este es el RA0. Presiono eso y se tiene que prender. Mientras mantengo presionado, se va a quedar prendido, ¿ok? Y lo que tengo que hacer es largar esto, ¿ok? Y se queda igual prendido. Y tengo que pulsar este otro para que se apague. Ese es el código que hice. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Entonces, le puse, si yo pulso el pulsador, entonces que se prenda, ¿ok? Y cuando yo pulso este otro, que se apague. Eso es lo que puse dentro de mi código, ¿ok? Y es eso lo que ustedes ven aquí. Voy a quitar todo esto para que no me moleste. Bueno, entonces al inicio apago. Bueno, vamos a empezar desde el inicio otra vez. Voy a usar la librería XC8, están las definiciones de 8 bits de este microcontrolador de PIC, que dice FC28A. Ahí están todas las definiciones de un microcontrolador de 8 bits. Y luego creo este define x en guión bajo x al guión bajo frac. Y ahí le paso cuántos megahertz. Ahora le paso que va a ser de 4 megahertz. Y en mi Proteus también puse que va a ser de 4 megahertz la simulación. Luego coloco todos los fuses. En este caso todo puse en off, excepto el FOS, que es básicamente el oscilador, y le digo que va a ser un oscilador interno. Intos CIO. Entonces con esto va a ser la definición de un oscilador interno. O si no, tengo que tener el oscilador externo y colocarle en una placa. ¿Okay? O bien en otro protoboard. ¿Okay? Y luego de esa definición entro dentro del bloque main. Está la parte de setup o configuración y digo, todos los puertos del puerto B van a ser de salida. Y fíjense que yo omití el puerto A. Entonces,
Tendría que hacer lo mismo para el puerto A, solamente que omití eso, ¿ok? Porque solamente estaba trabajando con el puerto B originalmente. Y todos los puertos del puerto A van a ser de entrada. Esto. Y puerto A, todos los puertos del puerto A van a ser de entrada y todos los puertos del puerto B van a ser de salida. Y eso lo hago con tris A y tris B. Luego en port le digo apagarse todos los puertos del puerto B, entonces todos los LEDs se van a apagar. Y entro dentro del ciclo mientras. Okay. Y genero esto. Si RA0, que es mi primer pulsador, está apagado, entonces no entra dentro de este bloque. Y tampoco no entra dentro del bloque si RA1, que es el segundo pulsador, no está presionado. Si yo presiono el RA0, entonces RA0 va a tener un valor 1, porque los únicos valores que admite en la parte digital son 0 y 1. Y con 1, entonces es un valor verdadero y entra dentro de este bloque. Y dice, todos los puertos del puerto B se van a encender. Y vas a esperar 500 milisegundos, sale fuera de esto y pregunta por este. Como yo no estoy pulsando este otro, entonces no entra aquí y continúa el ciclo while y no entra aquí y no entra aquí y no entra aquí y no entra aquí. Imagínense que estoy recorriendo todas las veces. Entonces me voy aquí, termino el programa acá, ahí vuelvo otra vez a ejecutarse ahí. No estoy presionando ningún botón. Luego se me ocurre presionar el RA1, entonces entro aquí y apago todo. Apago todos los pines del puerto B y espero 500 milisegundos. Entonces por el resultado van a ver que está todo apagado. Y luego se me ocurre prender de vuelta y entra de vuelta aquí y se prende todo. ¿Okay? Ese es lo que estábamos haciendo. ¿Okay? Entonces, por un lado, prendimos y apagamos el puerto B como el blink y luego le colocamos los pulsadores, dos pulsadores. Podríamos hacer incluso con un solo pulsador prendido y apagado. ¿Okay? Pero en este caso, para mostrarles, utilizo directamente eso que vieron con dos pulsadores. Bueno, y ahí ven cómo se interactúa, entonces les mostré todo el proceso. Lo que no les mostré es cómo se crean los componentes con Exportex, pero puedo usar eso para aplicar en otra clase, ¿ok? Pero por defecto, aquí ya les muestro esto, ¿ok? Bueno, entonces muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Tienen todos los materiales para el examen ahí, entonces ya les cargué los materiales en la respectiva carpeta para que puedan leer y estudiar. Muchas gracias.